Ven, divina voluntad, toca nuestras frentes para imprimir en nosotros el Espíritu Santo y así infundirnos la luz para comprender las verdades y el bien que hay en estos escritos. Fiat. Te amo, Padre. Lectura 1278, enero 25, 1919. La divina voluntad es luz, y quien de ella vive se vuelve luz. Jesús habita en quien vive en la divina voluntad, como lo hizo en su humanidad. Después de haber pasado días amarguísimos de privación de mi dulce Jesús, de mi vida, de mi todo, mi pobre corazón no podía más y decía entre mí: qué dura suerte me estaba reservada. Después de tantas promesas me ha dejado. ¿Dónde está ahora su amor? Ah, quién sabe si no he sido yo la causa de su abandono, haciéndome indigna de él. Ah, tal vez aquella noche en la que me quería hablar de las desgracias del mundo y habiéndome comenzado a decir que el corazón del hombre aún está sediento de sangre y que las guerras aún no han terminado, porque la sed de sangre todavía no se apaga en el corazón humano. Y yo le dije: Jesús, siempre me quieres hablar de estas desgracias. Hagámoslas a un lado. Hablemos de otra cosa. Y el afligido hizo silencio. Ah, tal vez se ofendió. Vida mía, perdóname, no lo volveré a hacer, pero ven. Mientras esto y otros desatinos decía, he sentido perder los sentidos y veía dentro de mí a mi dulce Jesús, solo y taciturno, que caminaba de un lugar a otro de mi interior. Y como si ahora tropezara en un punto, ahora se golpeara en otro. Yo estaba toda confundida y no me atrevía a decir nada, pero pensaba: ¿quién sabe cuántos pecados hay en mí que hacen tropezar a Jesús? Pero él, todo bondad, me miraba, parecía cansado y goteaba sudor y me ha dicho: pues bueno, no vamos a elucubrar nada, vamos a ver qué le dice Jesús, el por qué Luisa está viendo a Jesús taciturno, caminando de un lugar a otro en su interior, y con qué tanto tropezaba nuestro Señor en esa caminata que hacía en el interior de Luisa. Y dice Jesús: hija mía, pobre mártir, no de fe, sino de amor, mártir no humana, sino divina, porque tu más cruel martirio es mi privación, la cual te pone el sello de mártir divina. ¿Por qué temes y dudas de mi amor? Y además, ¿cómo puedo dejarte? Yo habito en ti como en mi humanidad. Yo habito en ti como en mi humanidad. Y como en ella encerraba a todo el mundo entero, en su humanidad encerraba a todo el mundo entero, así lo encierro en ti. ¿No has visto que mientras caminaba, ahora tropezaba y ahora me golpeaba? Eran los pecados, las almas malas que encontraban. ¡Qué dolor a mi corazón! ¿Qué era con lo que tropezaba Jesús nuestro Señor dentro de Luisa? En donde dice que quiere y encierra a todo el mundo entero, como lo encerró estando Él en la tierra en su misma humanidad. A todas las almas, a todas las criaturas. ¿Pero con quién tropieza? Con los pecados y las almas malas que encontraban, que le causaban un dolor a su corazón. Y es desde dentro de ti, le dice a Luisa, que divido la suerte del mundo. Es tu humanidad que me da reparación,
como hacía mi humanidad a mi divinidad. O sea que nuestra humanidad viviendo, queriendo estar en este intercambio de voluntades, nuestra humanidad está sirviendo ¿de qué? De reparación al fiat divino, a Jesús nuestro Señor, porque el fiat es el que ha encarnado en esa humanidad. Así que somos reparadores divinos. Y lo sabemos con los que han estado leyendo más libros. Siempre nos está pidiendo que seamos corredentores en Cristo. Las horas de la pasión no es más que una reparación a modo divino que viene nuestro Señor a dictarle a Luisa para que el que lea las horas de la pasión con sus mismas intenciones que él las vivió, fundidos en su divina voluntad, por supuesto ahora sabemos en su divinidad, en su humanidad, estamos poniendo en acto toda la pasión de nuestro Señor. Así que, como hacía mi humanidad a mi divinidad, si mi divinidad no tuviera a mi humanidad que le hiciera todas las reparaciones, las pobres criaturas no tendrían ninguna salvación, ni en el tiempo, ni en la eternidad. Y la divina justicia miraría a la criatura ya no como suya, que merecería la conservación, sino como enemiga que merecía la destrucción. Pues no sé si alguien quiera comentar algo de lo que estamos ahorita leyendo. Te quiero preguntar algo. Esa sed de sangre que dice que tiene la humanidad o no sé quién, pues parece que todavía la tenemos, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué, Luli? ¿Por qué esa sed de sangre? Mira, yo creo que el ser humano hemos sido creados, todos fuimos creados y tenemos con nosotros miserias. Era esa posibilidad que hablábamos al principio, que es esa posibilidad de poder tener una decisión, o sea, poder tomar la decisión de pertenecer a Dios o de vivir con nosotros. La sed de sangre, de la sed de sangre, pero me quedé pensando, cuando uno empieza a leer la Biblia, uno se horroriza viendo cómo Caín mata a Abel, pues también tenía sed de sangre, de la sangre de Abel. Y a lo mejor hay muchas formas de matar. Yo estaba pensando matar con una piedra, con un balazo, con un palo, pero hay muchas formas de matar. Y si el hombre supiera que se está matando él mismo al hacer su voluntad y vivir en el pecado, ¿sí? Y que está matando sobre todo esa sed de sangre, todos hemos sido deicidias, todos hemos matado a nuestro Señor. Y lo seguimos matando, y lo seguimos matando. Cada vez que pecamos, sobre todo en el pecado mortal, bueno, o sea, sí, Lupita, esa sed, yo creo que esa naturaleza caída, desgraciadamente, Lupita, en el momento que fue creado Adán y fue creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo y era un Dios por gracia, tenía la ciencia infusa, el conocimiento del bien y del mal, los bienes preternaturales, sobrenaturales, Dios, a cuanto a criatura es posible. En la caída queda él, como decíamos, con esa humanidad, ya de ser Dios se vuelve solamente, de ser hombre Dios, queda solamente con una humanidad y queda con la capacidad solamente de una razón, mientras que no estás en pecado, porque esa razón se va poniendo en tinieblas cada vez que vamos pecando. Ahora, según las miserias que cada quien tiene, esa es la concupiscencia, el movimiento que tienes para vivir esa vida animal, humana, racional, que te quedó, es a vivir a través de los instintos. Y cada uno tiene diferentes miserias. Nadie tenemos lo mismo. Por eso siempre puede decir una madre que sus hijos son completamente diferentes a pesar de ser educados por ella. Porque ni uno de los hijos se repetirá con las miserias con lo que fue creado por Dios. Porque no es que sea algo malo la miseria. La miseria sería la fertilidad de tu tierra, de tu alma, para decidirte por el acto contrario y en santidad humana dar un acto virtuoso y no vicioso. Y ahora en la divina voluntad es
no preferirte tú a actuar con tu voluntad y tus miserias para poder fundirte en Dios y recibir la transfusión divina de transfundirte en luz y ser Dios en el momento que dure esa fusión de voluntades. Por lo menos estás entregando actos divinos y estás creciendo. Cuanto permanezcas, estás en Él y eres en ese momento y entregas y intercambias actos con la divinidad. Es definitivamente nuestra caída de hombres caídos, la concupiscencia que nos arrastra al placer. Y entonces hablamos ya no nada más de miserias que tenemos, que se vuelven luego vicios y pecados capitales, lujuria, envidia, ira, gula, soberbia, pereza. Y cada uno de estos pecados capitales tienen diferentes pecaditos, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el envidioso? Pues el que se alegra del mal ajeno, el que envidia. Pues puede ser envidia lo de, ahorita me quedé pensando, ¿no te parece que puede ser envidia esa sed de sangre? Sí, claro, tú pon nada más lo que es la madre de todos los pecados y la soberbia. Por lo único exacto, que se condenará una criatura por su soberbia. Y por lo que único que hay demonios, si no ya no son ángeles, soberbia. Y es esa preferencia de uno y no esa fusión en Dios, y ese servicio a Dios, y ese reconocimiento que no soy nada. Pero que cuando fuera un poquito inteligente, y hoy nos admiramos nosotros con las verdades del cielo, que nada más empezamos el día diciendo soy nada y Dios es todo, pero prefiero mi miserable nada llena de miserias, volver a actuar con mi carácter, con mi temperamento, con mis vicios o con mis pecados capitales, y no me decido por pertenecer en el todo y entregarme a Dios todo lo que es Él, en esa transfusión divina de fusión por de voluntad humana con la divina y quedo absorbido en Él. Sí, bueno, Luis, está bien. Esa sed de nosotros, de ser nosotros, yo, ese de yo. Ser nosotros, qué bien. Pero nosotros mismos, o sea, nos invita a Jesús a ser en ellos, ¿no? Para ser nosotros en ellos. Pero yo quiero ser yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero ser mi propio ídolo, yo quiero vivir ser para nosotros mí. Sin Él, ¿verdad? Sin Él. Sí. Esa sed, está bien. Esa sed. Y entre menos Dios, pues más del otro. Muy bien dicho. Sí. Okay. Pues eso era algo que te llamó a ti la atención. A mí lo que me gustaría volverlo a redundar, a remarcar, es lo que está diciendo nuestro Señor en esta grandísima verdad, que dice, lo que encuentra es, y con lo que está tropezando son los pecados y las almas malvadas, ¿sí? Está en Luisa porque Luisa ha puesto todo, está Él y en Él estamos todos. En Él fuimos creados, en Él está toda en la humanidad de Luisa y en la humanidad de Él estamos todos. Entonces lo que está haciendo Luisa en todos sus sufrimientos, sus martirios de atención, el deseo de vivenciar estas verdades y llegar a ser cabeza de misión de este reino, es una constante reparación que está dando ¿a qué? A la humanidad de Jesús ahora. Lo que hacía Él a la divinidad a través de su humanidad. Entonces hoy nosotros fundidos en Jesús, nuestra humanidad le va a servir al Jesús glorioso, en una humanidad gloriosa que ya no puede tener actos, entra en nosotros, nos fusiona y toma nuestra humanidad a través de darle mi voluntad y empezamos a ser reparadores divinos. Somos corredentores en Cristo para la salvación de las almas. ¿Y para qué? Darle al Padre la gloria, defraudada por todos los pecados del mundo entero, y yo poder estar haciendo una reparación, pero una reparación universal, porque es Jesucristo nuestro Señor el que nos viene a enseñar el cómo, y Él en nosotros, viviendo en nosotros, en esa fusión, estamos en un nosotros, pudiendo tomar todos los bienes para poder obrar a modo divino. Luli, estas reparaciones son con la disposición, con la intención, y con tu memoria, con tu imaginación. Imaginación, no quería decirlo, pero imaginación. Sí, ¿verdad? Así son, Tienes ¿verdad? que imaginarte que estás en el Getsemaní
Todavía no hemos llegado a lo que fue Luisa, que la tomaba y la transportaba al Getsemaní. No hemos llegado a transportarla a la Segunda Guerra Mundial y la vio y no había pasado. No digo nada más lo que ya pasó, sino lo que iba a pasar. También la llevó a ver. Está aquí diciendo Luisa que se preocupaba de que tal vez Jesús no venía porque le quería volver a hablar de los flagelos y no de los flagelos que pasaron, los que iban a venir. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en ese eterno presente. En el divino querer vamos a encontrar todo, Lupita. Por eso podemos nosotros hoy, es increíble, esa reparación divina, la podemos hacer a manera universal, porque cuando tú tienes y le crees la verdad a Jesús, que estás fundida en Él, y te dice que en su humanidad están todas las criaturas, pero es el Verbo. Así que tú estás fundida en su humanidad, en su divinidad y en su divina voluntad, por lo cual entras al reino del divino querer. Ahí está todo. Ahí encuentras a todos, aún el mismo Dios. Y has entrado como luz, porque te ha transfundido lo que Él es por naturaleza, te transfunde en luz, por lo cual te puedes espaciar en todos los tiempos, en todo lugar y en tu mismo Dios. Eres Dios por gracia. ¿Sí se va entendiendo? Porque sí. somos reparadores a modo divino, porque se nos transfunde en luz. Y podemos estar como Dios está, o perdón, como Dios es. Dios es en todas partes. Y te lo entrega como don. Eso que dijiste, siendo luz, te puedes espaciar en todos los tiempos, en todos los lugares, hasta en el mismo Dios también. Claro, porque entras al divino querer, y en el divino querer está el acto único de Dios. Bien. ¿Querían decir algo a alguien? Perdón. ¿Sari? Sí, les quería hacer un comentario. A veces cuando escuchamos que nos podemos espaciar en Dios, bueno, no sé, es mi sentir. A veces sentimos un poco como que de miedo. ¿Cómo va a ser que una criaturita vaya a estar en todo un Dios inmenso? Pero Dios, como es amor, Él es el que nos creó, tenemos todo de Él. Así como Jesús tiene todo de María, nosotros tenemos todo de Dios Padre. Entonces somos casi parte, o ya desde antes éramos Él, pero nada más hay que abrazar esa realidad y amarlo y amarlo con su amor, porque nuestro amor es pequeño, pero necesitamos amar con su amor. Desgraciadamente no alcancé a comprender todo, Sari. No se oía bien. No se oía muy bien, Sari, pero si lo que nos quisiste compartir es que te costaba a veces trabajo el creer o el pensar que somos unas criaturitas, pero que podemos convertirnos en gracia, en dioses, en Dios. Sí, pero lo increíble es que lo puedas y lo quieras creer. Dios puede hacer todo. Lo increíble no es que Dios haga algo. Dice Jesús que Él es potencia creadora. Solo tengo que quererlo para que sea. Dios es. Entonces, ¿qué es lo increíble? Que una criatura le crea a Dios. Dios no te puede tener a ti si tú no te entregas a Él. Aunque es todopoderoso. ¿Sí se va entendiendo, Sari? Lo increíble en esto es que estamos aquí y lo increíble es que lo estamos creyendo, aún a pesar de haber sido condenado, aún a pesar de que los sacerdotes no lo quieren ni conocer ni proclamar. Y que estamos aquí laicos intentando, aquí está el librito, mira que hay un intercambio de vidas, te gustaría saber lo que Dios tiene para ti y ha tenido siempre, y que estamos aquí, esto es una gracia inaudita. Y es lo que Jesucristo nuestro Señor dice para la primera generación. Si alguien llega a ser vida en la divina voluntad, Sari, es en estos tiempos. Porque dice nuestro Señor que los primeros habrá tantas gracias para podernos volver vida divina.
Y lo entendemos por qué. Tanto en el momento que estamos en este tiempo, en la gran tribulación, en la gran persecución espiritual, en esa destrucción de Cristo por su misma iglesia que apostatará, y nosotros aquí, creyéndole a través de una lectura de un libro que Dios quiere regresar al inicio de todo y que te quiere entregar su misma vida y que te quiere volver su hijo legítimo, que te quiere transfundir en lo que Él es por naturaleza, amor, luz, y que quiere enseñarte a que vivas y obres como obra un Dios. Y te quiere entregar el cielo desde ahora. Y henos aquí. Ese para mí es el milagro. Y que lo queremos. Y es la obra del Espíritu Santo. El que nos está infundiendo. Lee, cree, confía, continúa. Pasarás todo lo que tengas que pasar. Y ya lo dijo San Pablo desde en sus epístolas en la Biblia. No vas a ahorrarte ninguna tribulación, estés aquí o estés sin la divina voluntad. El que sigue a Cristo, así será nuestra vida. Nadie es más grande que su Maestro, pero lo hemos creído, Sari, y de creerlo estamos a un paso de obtenerlo, porque lo estamos suplicando, lo queremos conocer. Y para Dios, nada es imposible. ¿Qué le cuesta volverte Dios? A través del plan divino que tenía desde la creación de Adán, que lo quiere volver a poner en acto, que quedó suspendido. Nada es imposible para Dios, excepto que tú te des a Él, porque te quiere como lo es Él, que sea una decisión libre de quererlo a Él, tú te decidas. Luli, ¿Sí? por eso a veces hay gente como que se ven que no quiere cambiar y uno con oración o con giros o con cualquier acto de reparación no va a funcionar porque ellos no quieren. Exactamente. Yo recuerdo en una reunión cuando alguien preguntó que, así en una reunión de grupos, de que, ¿qué le habrá faltado a tal persona que su esposo todavía sigue en el adulterio? O sea, una manera de verdad para mí muy triste como lo compartió. Y yo le dije, ¿cómo que qué le faltó? O sea, como queriendo echar la culpa que la mujer no ha hecho todo para que el esposo se convierta y termine el adulterio y hubiera regresado a casa el hombre santificado. Y le dije, ¿qué le faltó a ella? Entonces le pregunté, ¿y qué le habrá faltado a Jesús para que Judas no se condenara? ¿Qué le faltó a Jesús? Dime, le digo. ¿Alguna lágrima que no derramó? ¿Algún acto de Judas que no reparó? Judas no quiso salvarse. Judas no quiso cambiar. Teniendo y suplicando a su Dios a sus pies, lavándole sus pies con sus lágrimas y diciéndole, pídeme lo que quieras, pero no te condenes. ¿Qué le faltó? No nos falta nunca nada, Sari. Ni a Dios le ha faltado algo. Todo ha sido consumado. Es el hombre, en su obstinación, en su sed de sangre, que no quiere dejar esa vida demoníaca. Pero Así de que, cualquier manera, Luli, no sabemos quién va a ser quién, porque a lo mejor alguien se arrepiente en el último momento, ¿no? O sea, no sabemos nosotros nada. es lo que iba a continuar, pero a nosotros no nos detiene si el marido regresa a casa, si la hija deja de fornicar, si el sobrino deja de practicar homosexualidad, si la presidenta. No nos interesa a nosotros porque hemos dejado de ver el mundo. Nosotros tenemos que ver el mundo como lo vio nuestro Señor Jesucristo.
sin ninguna finalidad personal, sino divina. Rehacer a todos, para darles la potestad a todos, que aunque fuera en el último instante de su vida, llegue el espía del amor que es Él mismo y pueda robarle un contigo, Señor, perdón, la eternidad. Te reconozco como mi Dios y mi Creador. Fiat en ti. Y ese es nuestro trabajo que estábamos compartiendo, corredentores en Cristo. Darle nuestra humanidad, darle nuestra voluntad, y entonces Jesucristo nuestro Señor hacer vida en nosotros, entronarnos al seno de la Trinidad y enseñarnos el cómo se obra como Dios y cómo se vive el cielo desde ahora aquí en el tiempo, en este adextra. ¿Ok, Sari? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene algo? Podemos intentar a ver si continuamos la lectura. Y dice, ahora mi humanidad es gloriosa, lo que estábamos ahorita compartiendo, y me es necesaria una humanidad que pueda dolerse, sufrir, dividir junto conmigo las penas, amar junto conmigo a las almas y poner la vida para salvarlas. Y te he escogido a ti, le está diciendo a Luisa, ahora se lo está diciendo a ustedes. Los he escogido a ustedes. ¿Qué? Ha escogido a ustedes, ¿para qué? Para que esa humanidad de ustedes, Él pueda dolerse, sufrir, dividir junto conmigo las penas, amar junto conmigo a las almas y poner aún la vida para salvarlas. ¿No están contentos por ello? Por eso quiero decirte todo. Le dice a Luisa, mis penas, los castigos que merecen las criaturas, a fin de que en todo tomes partes y hagas una sola cosa conmigo. Y es por esto también, por lo que te quiero a la altura de mi voluntad. Porque a donde no puedes llegar con tu voluntad, con la mía llegarás a todo lo que conviene al oficio de mi humanidad. Por eso no temas más. No me aflijas con tus penas, con los temores de que pueda abandonarte. Tengo ya bastante con las demás criaturas. ¿Quieres acrecentar mis penas con las tuyas? No. Estás segura, tu Jesús no te deja. Bueno, pues para nosotros un aprendizaje, ¿no? En el momento que desviamos la mirada y volvemos a mirarnos a nosotros, al único que estamos acongojando, entristeciendo y abandonando es a Jesús. En este oficio de corredentores que nos está pidiendo que participemos en él. Así que para la próxima vez que nos prefiramos a nosotros, que nos desunamos de la divina voluntad, que nos pongamos a preocuparnos por nuestras aflicciones personales, recordemos que estamos dándole un gran dolor a Jesús. Estamos impidiendo la corredención. Y solo Dios sabe qué más. Además de matar, bueno, de no dar la oportunidad a la divinidad de bilocar su vida en nuestros actos. Casi nada, ¿verdad? Después ha regresado nuevo, haciéndose ver crucificado y transformándome en él y en sus penas, ha agregado. ¿Vieron lo que le dijo? Lo que nos dice. Cuando regresa nuevamente Jesús con Luisa, ¿qué hace? Regresa crucificado y transformándome en él y en sus penas ha agregado. ¿Quién está en Jesús? Luisa. ¿Y quién está en Luisa? Que nos dijo en el párrafo anterior. Él, yo creo. Él. Jesús. Esa es la fusión de voluntades. Esa es la transfusión de la vida divina en la vida humana. Cuando Dios nos mira, ve a su Hijo amado. Y llegará un día en que veamos a Jesús y nos veamos nosotros en Él. Y Él transformándome en Él y en sus penas ha agregado.
¿Podremos vislumbrar lo que dice este párrafo? Ha transformado a Luisa en él y en sus penas. Y entonces vamos a ver qué le dice. Hija mía, mi voluntad es luz, y quien de ella vive se convierte en luz. Y como luz fácilmente entra en mi luz purísima, lo que decía Sari, esa es la manera en que Jesús nos puede, Dios, volver uno en ellos. Aquí te está contestando que no es imposible y te está diciendo además el cómo es posible. Mi voluntad es luz, y como luz fácilmente entra, repito, mi voluntad es luz, y quien de ella vive se convierte en luz. Y como luz fácilmente entra en mi luz purísima y tiene la llave para abrir y tomar lo que quiera, pero una llave para abrir debe estar sin herrumbre, no estar sucia, y la misma cerradura debe de ser de fierro. De otra manera, la llave no puede abrir. Así el alma, para abrir con la llave de mi querer, así el alma, para abrir con la llave de mi querer, no debe mezclar la herrumbre de su voluntad, ni la sombra del fango de las cosas terrenas. Solo así podemos combinarnos juntos, y ella hacer lo que quiere de mí, y yo lo que quiero de ella. ¿No les llamó la atención cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? El querer ¿Tú de lo vas a Jesús. decir? Su querer. Así el alma para abrir con la llave de mi querer. ¿Por qué le dice que la llave es su querer? ¿Qué le está pidiendo? ¿Por qué le dice que la cerradura tiene que ser toda de, a mí me llamó eso, toda de fierro, o de qué dice? Porque eres tú. ¿Y por qué tengo que ser de Porque soy de fierro, yo soy de tierra, pero está diciendo que Él me va a poder transfundir en luz. Yo no soy Dios por gracia, eso está claro. Así que, ¿cómo me vuelvo hombre Dios como Jesucristo? Porque nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Y eso es a lo que yo debo de aspirar y convertirme, pero dice desde la Biblia y en el Catecismo. Y a eso fuimos, ¿qué? Predestinados a ser otros Cristos. La única predestinación es ser otros Cristos en Cristo. Así que, para ser otro Cristo soy verdaderamente hombre. Para mí esa es la herradura de fierro, soy yo. Pero hay una llave que es el divino querer. Y solamente se penetra a través de la luz para expandirme en todas partes. ¿Y cómo me transfundo en luz siendo hombre? En esa fusión de voluntades. Lo que es que mi divina voluntad es luz. Y quien en ella vive se convierte en luz. Y como luz fácilmente entra en mi luz purísima. Ya somos lo que Él es por naturaleza, luz. Y tiene la llave para abrir y tomar lo que quiera. ¿A dónde tengo que entrar para tomar lo que yo quiero y que está en acto todo? al divino querer? Exactamente. Pero entro como Luli, yo no soy transubstancionada. Entro como Jesús Luli, como Jesús humanidad, ¿sí? Con mi voluntad fundida en la de nuestro Señor Jesucristo, en su divina voluntad que es luz, me transfunde en luz y entro al divino querer. Y me vuelvo luz purísima también. Que no se ve en mi cuerpo, no, porque Dios no puede cambiar, somos naturaleza caída, pero lo que está sucediendo y lo que es vida está sucediendo en nuestra alma y es real y verdaderamente. ¿Cuándo lo vamos a tener y cuándo lo vamos a ver? El día que nos desprendamos de este cuerpo caído. Y entonces lo tendremos cuando hemos muerto nosotros, los que lleguemos a ser hijos de la divina voluntad, entraremos al cielo de la divinidad, al seno de la Trinidad.
Los demás estarán pasando por purgatorio, llegando a los aposentos, una humanidad en la divinidad y luego a la divinidad del cielo. Y estaremos esperando que haya la resurrección de los cuerpos gloriosos para poder verdaderamente un día ver todo lo que se hizo a modo divino y en espíritu, por lo cual un día, al resucitar, imagínense la luz del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es por naturaleza Dios. Alguien inigualable que es nuestra Santísima Madre, que por gracia ab eterno es Dios, en plenitud por la voluntad obrante en ella, ab eterno. Posteriormente, Mamita Luisa. Y los hijos de la divina voluntad, porque serán los únicos que podrán ser soles, dioses en Dios. Todos los demás estarán en ese cielo como estrellas, quien más fulgurante que otra, según la santidad lograda, el amor vivido, conseguido, el sacrificio, el martirio, o el que llegó con un acto, que estaba a punto de condenarse, pero por las oraciones de los santos, de los actos intercambiados en la divina voluntad, por supuesto por la obra de nuestra Santísima Mamita María Luisa y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que hayan alcanzado, como dijo Sari, por lo menos en el último instante la salvación. Esta es la manera, Sari. No vemos nada, pero lo que te decía hace un momento, tenemos la gracia como don que lo creemos. Y entonces, como dijo Lupita, que se me cuesta trabajo decir, pero lo digo con la imaginación, estamos viviendo esto. Escucha, para empezar, Jesucristo nuestro Señor dice que lo sentiremos un día a flor de piel. El obrar de mi voluntad en la criatura y nosotros el estar inmersos en Dios. Porque ese es el triunfo de Dios. Que va a ser bueno eso. Va a ser bueno eso. A eso tenemos que llegar, esa es la finalidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque queda poco, lo leemos y terminamos para no quedarnos con la lectura. No sé si alguien quiera decir algo más, pero continuemos entonces y al final si alguien quiere comentar algo. Después de esto he visto a mi mamá y a mi confesor difunto, y yo quería decirles mi estado y ellos han dicho, en estos días has estado en peligro de que el Señor te suspenda del todo del estado de víctima, y nosotros y todo el purgatorio y el cielo hemos rogado mucho, y cuánto hemos hecho para que el Señor no lo hiciera. De esto podrás comprender cómo la justicia está colmada aún de graves castigos. Por eso ten paciencia y no te canses. ¿Por qué la quería suspender, Luli? ¿Por qué? Porque acuérdate que empezamos la lectura que ella está en una gran angustia porque ya no viene, porque ya no lo ve, porque la ha dejado tanto tiempo. Se preguntaba si era por cosas que ella le había dicho en las últimas veces que habían estado juntos. Porque duda. Porque duda, porque está en angustia, porque no tiene paz. Recuerda que la única manera, ipso facto, de salirnos del divino querer, además de pecar, es perder la paz. Ah, pues mira, no me acordaba de eso. Ok. Y entonces, en el momento que no tiene Jesús ya humanidades, donde está descargando sus penas, sus sufrimientos que le infringen las criaturas, ¿qué es lo que va a caer? La justicia sobre las criaturas en la creación. Nosotros estamos sirviendo de pararrayos. Antes fue la humanidad de Jesús, de nuestra Santísima Madre, Luisa. En esta época tan tremenda, una generación condenada al infierno. El momento en que la iglesia va a apostatar y los bautizados. ¿Qué vida llevamos hoy? Un infierno. Estamos en medio de demonios encarnados. Y entonces viene el Hijo de la Divina Voluntad que intenta llegar a ser vida en el divino querer y convertirse en acto en Dios, vida de Dios. Y estamos de pararrayos, prestando nuestra humanidad, lo hemos leído, para que Jesucristo nuestro Señor pueda obrar como obró Él estando en la tierra. El Redentor, nosotros corredentores. Pues bueno, no sé si alguien quiera comentar más, pero sí les pido que lo volvamos a leer. Es como si fuera para este tiempo. Así es la palabra, ¿no? Así es.
es eterno presente, donde todo lo que nos dice nuestro Señor está siempre en acto. Y yo creo que las situaciones de ahorita que vivimos son tan tremendas que no las vamos a mirar, sino que nos vamos a concentrar en vivenciar y entregarle nuestra humanidad, nuestra voluntad a nuestro Señor y vivir ese estado de permanencia en Él, en el divino querer, fundidos en la divina voluntad, sin cambiar acciones, sino permanecer con la intención real y verdadera, desde que empezamos hasta llegar a dormir, de vivenciar y vivir todo fundidos en la divina voluntad. ¿Ok? No sé si alguien quiera decir algo más. ¿No? Pues yo nada más encontré una pequeña lectura donde hablas sobre cómo la divina voluntad tritura lo humano, y es más que nada como lo que estás comentando, y no sé si lo puedo leer. Sí, claro, por favor, Ángeles. Y di cuál es, hija, y di cuál es. Mayo 7, 1918. Libro 1245. Gracias. Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús me ha dicho: hija mía, si no me ves como de costumbre por algunos días, no te aflijas. Los males aumentarán y cielo y tierra se unirán para golpear al hombre. Y no quiero afligirte con hacerte ver tantos males. Y yo, mi Jesús, la pena más grande para mí es tu privación. Es muerte sin morir, pena indescriptible y sin término. Jesús, Jesús, ¿qué dices? Yo sin ti, sin vida, espera Jesús, no me lo digas más. Y Jesús ha agregado: hija mía, no te alarmes, no te he dicho que no deba que no deba venir del todo, sino que no será frecuentemente, y para no preocuparte, te lo he dicho primero. Mi voluntad suplirá a todo, porque lo humano en mi voluntad queda triturado, y yo extraigo la flor, el fruto, el trabajo de mi querer, y si lo pongo junto conmigo a hacer vida común, y lo humano como bagazo queda separado y queda fuera. Por eso deja que la máquina de mi voluntad te triture bien, bien para hacer que nada de humano quede en ti. Bueno, pues está todavía más gráfico el cómo nos transfunde en luz, nos tiene que triturar todo para podernos volver uno en su voluntad. Y eso lo sentimos. ¿No lo han sentido esa prensa? Estamos nosotros queriendo fundirnos en Jesús y estamos vivenciando algo, una injusticia, una mortificación, una persecución, una burla, un revés económico, un despido, un anuncio de una enfermedad, etc. Y uno quisiera actuar y rezongar, rebuznar, como siempre lo ha hecho uno. Y tiene uno que permanecer fundida en Jesús, porque quiere permanecer en Él y no perderlo, porque quiere estar y amándolo y dándose a Él y no regresar a ser nosotros los que obraremos sin Él. Y para eso tengo que renunciar a mis miserias, a mi manera de actuar siempre, a mi temperamento, a mi forma de ser y permanecer en Él. ¿No han sentido a veces como hasta calor que se le sube y que ya no sale ni ese grito, ni ese insulto, ni esa manera de contestar desagradable, sino permanece uno en Jesús y esa permanencia te empieza a dar paz, o ya estabas en paz y estabas verdaderamente atento en estar fundido en Él? Y entonces dejas que suceda lo que suceda. Y esto lo hemos leído y releído, intentándolo hacer vida, ¿verdad? Con las intenciones, cuando uno lee las horas de la pasión, todo lo vejado que era nuestro Señor Jesucristo, y que tuvieron que hasta vendarle los ojos, porque no soportaban el que todo lo que le hacían, y Él pareciera el impasible.
y solo los miraba con amor. Los miraba con amor, era lo que no soportaban, con luz. Esa luz les penetraba y no querían. Porque se veía lo que son ellos. Claro, 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 totalmente. Entonces, esa prensa que nos acaba de leer Ángeles, en verdad, si estamos atentos y dejamos de reaccionar como yo soy y he sido siempre, por supuesto que al principio cuesta mucho, porque sabes que tienes además todo para defenderte o para vengarte o para lo que Dios quiera según tus miserias, y guardas silencio y aceptas hasta la injusticia. Esto Como lo hizo él, como lo hizo el Cordero. Y esto a modo humano es increíble. O sea, esto no es posible vivirlo de manera racional. Por eso tiene que vivirlo uno fundido en su voluntad, porque lo tienes que vivir con algo que te va a entregar a él en ese instante para vivenciarlo. Desapégate de ti. Desapégate de todos tus derechos y honores, de toda tu justicia humana, de todo lo que te mereces. ¿Te puedes desapegar de ti? Olvídate de lo demás, de ti. Sí. Abandónate en mí y déjame obrar. Y Luisa, vea lo que dice. Viene el confesor, su madre, y le dicen que la Jerusalén celestial, aún los ángeles todos estuvieron suplicando, mientras Luisa anduvo en ese momento queriéndose a ella ver. El preguntarse por qué Jesús no venía más con ella. Olvídense de nuestras tontas penurias y preocupaciones, que a cada momento nos salimos del divino querer, que no permitimos a Jesús que tenga actos para llegar en el momento de la muerte de alguien, para intentar el Redentor y corredentor en nuestros actos intercambiados en él, poder llegar a pedir a este hombre, no te condenes, te perdono, vuelve a mí. Y nosotros, con nuestra miserable vida, perdiendo el tiempo y haciendo sufrir a Jesús como lo leímos en esta lectura. Y tropezándose y doliéndose taciturno, porque el Hijo de la Divina Voluntad, al que se está revelando y le está enseñando el cómo ser Dios y vivir en ese, a pesar de que la prensa nos exprime, lo que te deja es paz a Él, real y verdaderamente, viviendo en ti, respirando en ti, mirando en ti, latiendo en ti. Pues que siga el trabajo de la prensa. Esperemos algún día no volver a salir del divino querer. Gracias, Luli.